Me enfado. Bueno. Vamos a seguir siguiendo el orden. Seré breve, escueto, didáctico, y mañana podemos, como siempre, divulgar, debatir. Y he de decir una cosa, vuelvo a repetir, quien quiera, por favor, antes que nada, hacer algún pedido, algún encargo, lo ponéis en un papel cualquiera, lo escribís, le dais vuestro nombre, y bueno, y luego se va y le irá una de las chicas a comprarlo antes de las 9 de la noche, que es cuando cierra el Corte Inglés de Vigo. Corte Inglés, artículos de todas. Carrión. Bien, voy a daros unas pequeñas nociones, referencias de unas investigaciones que estoy desarrollando desde el año 1980 en el Centro de Educación Maternal, una escuela que está asociada a la labor que está llevando el doctor Aguirre de Cárcer, de Madrid, que tiene varias escuelas, y que ahí tuve la oportunidad de entablar contacto con Aurora Nieto Muradas, una excelente matrona, con un equipo de médicos que también trabajan en el Centro de Educación Maternal, y me brindó la oportunidad de poder desarrollar francamente unas investigaciones que a mí me han servido ya no solo en el campo de la parapsicología, que es el que vamos a tratar hoy, sino también en el campo de la psicología, que es precisamente la percepción extrasensorial durante la gestación. Hemos desarrollado unos estudios hace años, estamos ahora desarrollando, o estoy desarrollando unos nuevos cuestionarios y unas nuevas experiencias, unos modelos de investigación que también vamos a observar, que pues más o menos en diapositiva, cómo lo estamos desarrollando. Y considero que es interesante por dos aspectos. Primero, que nuestro modelo está centrado en un grupo muy heterogéneo, pero sobre todo con una misma cualidad todas ellas, que son mujeres gestantes. Segundo, que podemos controlarlas perfectamente, porque a lo largo de esos 4 últimos meses de gestación, de los 5 o 6 meses hasta el 9º o 10º mes lunar de gestación, lo que hacemos es controlar perfectamente, a través tanto de Aurora, a través de otra serie de cuestionarios que estamos enviando, todo lo que de alguna u otra manera pueda relatarnos esa gestante sobre la conducta que ella nota, que ahora vamos a explicar, en el claustro materno del propio niño. Y tercero, contamos con buenos y grandes amigos médicos, investigadores, que a través de ecografías, a través de aparatos médicos tradicionales, podemos de una manera objetiva observar la conducta fetal dentro del claustro materno. Yo empecé en esto por una doble razón. Empecé primero porque la psicología, como bien sabéis, como ciencia que estudia la conducta, tanto humana como animal, no llegaba al claustro materno. Es decir, parece que el feto, el embrión, el feto y luego el neonato, hasta que no era neonato, hasta que no era bebé, no se tenía importancia en cuenta una investigación coherente de su conducta, qué estímulos pueden perjudicarle, qué estímulos pueden condicionarle, qué podemos hacer de alguna manera para que ese niño que está en el claustro materno pueda ser acondicionado, aparte, eliminando aparte el gran factor genético hereditario, vamos a olvidarlo, y vamos a ver qué factores condicionantes, qué estímulos pueden de alguna manera modificar su conducta y posiblemente la futura conducta del niño una vez nacido. Y nos hemos dado cuenta de cosas interesantísimas. Primero, bueno, no es publicidad, yo tengo 2 libros publicados de psicología prenatal, quien quiera comprar yo se los regalo, para que veáis que somos desinteresados también. Y por otra parte, ahí estamos, o estoy intentando plasmar estas investigaciones por algo muy interesante. Fijaos, cuando empezamos en esto, no había absolutamente nada que pudiese ser tenido en cuenta como un estudio objetivo, sino que había estudios sueltos. Desde que Lester Sontag, que fue un gran médico y psicólogo norteamericano, que a partir de la década de los 30 empezó a investigar la conducta fetal, hasta que Hessel y Amatruda, que son para mí 2 neurobiólogos vitales en la conducta embriológica, con una microfotografía amniocentésica. ¿Qué es eso? Pues bueno, pues es introducir a través del abdomen, de la pared abdominal de la mujer gestante, una microcámara, debe ser japonesa, para filmar la conducta fetal. Y de hecho que estos investigadores observaron algo tan interesante como que una mujer, solo pensando algo desagradable,
automáticamente provocaba una reacción en la propia conducta del niño en el claustro materno. Luego, posteriormente, otros investigadores, como Weiss, etcétera, descubrieron hormonas que le pasan de la madre al niño, que pueden modificar su conducta y hacer lo que Eysenck denominó un neuroticismo endógeno, prenatal. Es decir, hay unas sustancias, sabéis que las hormonas son mensajeros químicos, pero a él le interesó, sobre todo a Weiss, dos tipos de, o una clase de hormonas que están agrupadas bajo la denominación de catecolaminas, que de alguna manera, entre estas catecolaminas, podemos diferenciar la común, la que todos conocéis como la adrenalina, ¿verdad?, segregada por dos glándulas que están colocadas encima de los riñones, por eso se llaman suprarrenales, que son las que de alguna manera, junto con el hipotálamo, que es el cuartel general que nos va a avisar de cualquier peligro, que va a estimular una u otra acción del organismo, pues digamos que el cuartel general y los comandos de hormonas de la adrenalina y de las suprarrenales son los que marcan una conducta biológica que, curiosamente, aquí es lo que voy, se observó que el feto recibe igual influencia adrenal estresante, por ejemplo, se midió el cortisol, se midió en orina de la madre, se midió inclusive amniocentésicamente en el feto, y se observó que el niño, si la madre está estresada, se condiciona, que el niño puede nacer con menos peso, que el niño puede tener inclusive unos cambios luego en su sueño, en el ciclo, en su conducta, que pueden ser determinantes para su inclusive posible, ¿por qué no decirlo?, estabilidad mental. Yo no voy en contra de la herencia. Sabemos lo que marca, por ejemplo, el factor hereditario, según estudios estadísticos, por ejemplo, en enfermedades como la esquizofrenia. Pero sí sabemos que, si bien a veces ciertos factores hereditarios pueden precondicionar desde una enfermedad, como puede ser la diabetes o la esquizofrenia, sabemos también que una vida desordenada, por ejemplo, una persona que tiene a su abuela materna diabética, su madre diabética, su tía materna diabética, un hermano diabético, y él aún no es diabético, si aún por encima es pastelero y come pasteles todos los días, está haciendo que esa conducta se le marque más, que pueda evidentemente el día de mañana ser diabético. Pues observamos que, si bien la psicología no veía esto, ahora nos damos cuenta que en el claustro materno la madre puede ya disparar un mecanismo acelerador de una tendencia hereditaria que puede llevar el niño de por sí, o no hereditaria, como vamos a poder observar. Pero esto, claro, en cuanto a la psicopatología y a la patología médica normal y tradicional. Si bien eso también lo investigamos, y eso profundamente también, observamos tres cosas fundamentales, que es lo que luego vamos a observar aquí. Una, cómo a través de la música, de un tipo de música determinado, cómo amplificando el ruido que hay en claustro materno de la madre. Dos, podemos crear en ciertas personas adultas que no tienen conocimiento de lo que están escuchando, estados y regresiones conversivas fetales. Y luego, que es muy importante, cómo podemos inclusive de alguna manera facilitar ciertos estímulos extrasensoriales. Precisamente porque los vamos a llevar a etapas, es casi como una hipnosis, pero no es exactamente una hipnosis, como vamos a poder observar. Porque de alguna manera los vamos a llevar a etapas en las cuales el aprendizaje, todos aprendemos, inclusive dicen que a sufrir y a amar y a todo esto, en la teoría conductista del aprendizaje, pues todos también aprendemos de alguna manera a manifestar ciertas reacciones extrasensoriales, como posiblemente, y es mi teoría, y vamos a intentar demostrarla, he intentado demostrar en estos años. ¿Y por qué? Por muchos aspectos. Uno de ellos es que si llevamos a esa persona que está durmiendo, ojo, que esto es muy importante, una persona dormida, que se le pone una música determinada y se le ha metido subliminalmente, señor Carrión, por ahí, ese mensaje publicitario del claustro materno sin que él sea consciente. Es decir, es un estudio inclusive que se hace a doble ciego. Ni siquiera a veces el que pone la cinta sabe lo que está poniendo. Y hemos observado cosas interesantísimas, que quizás resumamos mejor mañana, porque no quiero alargar mi conferencia, porque hay aquí otras muy interesantes que también quiero escucharlas, y la mía, francamente, me aburre, de tanto que la he escuchado. Pues bien, esto por una parte. Dos, por otra parte, hemos observado conductas espontáneas, los llamados fenómenos espontáneos dentro de la parapsicología, como son un caso que voy a relatar de una mujer gestante, que es de Vigo, y el marido trabaja en Porriño. Por hacer una comparación, Porriño de Vigo dista aproximadamente unos 15 kilómetros. ¿No? Aproximadamente. Bueno, pues esta mujer estaba en el 7º mes de gestación, tenía un feto pasivo, es decir, de estos fetos que no dan muchas pataditas, que no se mueven mucho, que está tranquilote. Y observad aquí una cosa muy curiosa, de ahí que me sirvió el haber visto en estos 11 años, y no exagero, a cerca de 4.000 embarazadas. He llegado hasta a soñar, dije yo, madre mía, a soñar con barriguitas y todo. Bien, pues vuelvo a repetir.
en estos 11 años observamos casos espontáneos, que los tengo algunos grabados, que los tiene inclusive en el Centro de Educación Maternal doña Aurora Nieto Muradas, a disposición inclusive de cualquiera de vosotros que os interese, os puedo enviar información, que esta señora, que vive en Vigo y el marido trabajando en una fábrica en Porriño, 15 kilómetros de distancia, en el momento en que el marido sufrió un accidente laboral que le seccionó prácticamente la mano derecha, él en ese momento lo único que pensó fue, al verse a sí mismo ante ese trance, dice, qué pena, que se me cae el micrófono, qué pena que no podré acariciar a mi hijo. Era primigesta, es decir, aún iba a tener su primer hijo. Automáticamente, según hemos podido comprobar por compañeros de trabajo, por el médico de la empresa, por la madre, por la mujer gestante, este caso es el que indujo a Aurora Nieto, esta gran amiga mía matrona, a la parapsicología. Esto es muy importante, hace años. Automáticamente, en ese momento, la mujer que estaba en casa, leyendo tranquilamente en la cama, empezó a observar unos movimientos espasmódicos en su vientre. Empezó el niño a moverse a una velocidad increíble, a darle patadas, a moverse, y la mujer se empezó a poner nerviosa. Llamó a su tocólogo, a su médico, fue a urgencias, la llevaron, la vieron, no pasaba nada, pero el niño no paraba de moverse. Con una ecografía pudieron observar un movimiento fetal desesperado, es decir, es lo que curiosamente denominó el médico que la vio un niño estresado. Bueno, pues curiosamente, solo pudo calmarse el niño, a pesar de que le suministraron, bien o mal, algunos tranquilizantes a la madre, porque pensaban que era la madre la que estaba induciendo al niño a provocar esa alteración, cuando el padre, una vez que gracias a Dios no fue ningún problema que tuvo, o sea, grave me refiero, le suturaron la mano, varios 18 puntos de sutura en la mano y tal, y pudo acariciar el vientre de la madre, en ese mismo momento el niño se quedó quieto. 15 kilómetros de distancia. 15. Ya sé, quien habla de las fecomonas, de las feromonas, de sustancias volátiles que pueden ser percibidas entre la mariposa macho y hembra a 10 kilómetros, imaginad oler a la suegra a 11 kilómetros, sería tremendo. Todos tenemos suegra, bueno, no pasa nada. Entonces, vuelvo a repetir, este caso aislado, de hecho, pues bueno, para a nivel de la investigación hace mucho, pues que tengo muchos más, pero este es el más representativo quizá y el que marcó la pauta de esta investigación. Esta señora posteriormente pude comprobar que el padre estaba vinculado con el hijo, es decir, el padre tiene unas ganas tremendas de que naciese. Por las noches al niño le hablaba, le ponía las manos en la barriga, cada vez que el niño mostraba un pequeño movimiento, le ponía las manos y me decía él como dato anecdótico posteriormente, mira, yo le ponía la mano al vientre y yo le decía, nené, y le hablaba como niño antes de saber que era niño, y era niño, bueno, pero hay un 50% de posibilidades, ya lo sé, pero le decía, nené, desplázate a la derecha. Y él iba con la mano y el niño se iba desplazando. Factores térmicos, táctiles, de acuerdo, estupendo, pero yo no voy a eso, voy a que había un vínculo sensorial con el niño, que es lo que llamó John Kennel, el vínculo paterno-filial o el vínculo materno-filial. Pues bien, a partir de ahí fuimos desarrollando unas técnicas de investigación, unos experimentos a doble ciego, como por ejemplo poner en unos sobres, sin ir más lejos, poner a un grupo de sujetos que no sabían en qué colchonetas, como luego vais a poder ver ahí rápidamente, hay en el suelo 6 colchonetas o 10 colchonetas del Centro de Educación Maternal para hacer ejercicios prenatales de gimnasia, respiración, relajación, etcétera. Y por azar, ni el mismo investigador lo sabía, sino por otros sujetos que tampoco sabían qué experiencia se iba a desarrollar, se sorteaban las colchonetas, se sorteaban unos números determinados, se les daban esos números en sobres cerrados a unas mujeres que iban entrando al azar en esa habitación, en esa estancia. Entonces iban acostando en las colchonetas. Los sujetos que estaban en X, en otro lugar, tenían que concentrarse en el número asignado de la colchoneta e intentar psíquicamente, extrasensorialmente, paranormalmente, alterar a la mujer que estaba en ese momento ahí, y otros alterar al niño sin alterar a la mujer. Antes se les había entrenado en técnicas que yo llamo perceptivo-cromáticas, con tarjetas de colores con el feto dibujado de fondo, según había más, después de haber hecho ciertos test discriminatorios para ver de alguna manera su eidetismo, etcétera, es decir, unos test psicológicos que le hacíamos y ver, por ejemplo, bueno, pues no puedes concentrar a una persona con el color azul si el color azul le desagrada o se tuvo una experiencia fóbico-neurótica con el color azul. Entonces hacíamos esa discriminación y se observó casi en nuestra estadística que un 72% de las veces el fenómeno funcionaba. Es decir, se alteraba la madre, el niño tranquilo, o se alteraba el niño sin alterar a la madre. Y la madre siendo totalmente, vuelvo a repetir, que esto es una investigación preliminar aún, porque aunque llevemos varios años, como sabéis, aquí estamos siempre empezando. Pues
vuelvo a repetir, sin que la madre supiera lo que estaban haciendo, ni siquiera el investigador en quién estaba influyendo. Estas son algunas de las experiencias y posteriormente la tercera, digamos, focalización o tercer modelo de investigación que estamos llevando, aparte puramente del estadístico que estamos haciendo, de la repetición, etcétera, estamos llevando un tercer enfoque que es el enfoque de la estimulación por insight, que yo le llamo. El insight sería algo así como un desarrollo perceptivo interno que la madre, por ese vínculo sensorial, tiene con el niño para poder estimularle ciertas facultades en el claustro materno. No solo me he dado cuenta que da buen resultado, sino que yo mismo, que tengo 3 hijos, vamos a poder observarlo, lo he desarrollado y ha dado resultado. Ha dado resultado mejor con el último que he tenido, porque claro, también tengo más experiencia de investigación, y no os preocupéis que no estoy diciendo que esté investigando ahí con conejillos de indias, porque lo que estamos haciendo es un juego muy lúdico, a los chavales les encanta, y sobre todo en el claustro materno, aunque no les guste, pues bueno, se aguantan, ¿no? No tienen problema para protestar mientras la madre quiera. Entonces, mi método de investigación son 3 campos. Uno es el insight, es decir, que la mujer gestante aprenda a discriminar estímulos propioceptivos, es decir, estímulos endógenos que vienen de la madre, de los estímulos externos, que puedan venir a través de la pared abdominal. Recordad, y lo digo rápidamente porque no quiero extenderme, que en el 6º mes de vida intrauterina el feto oye. Oye, eso lo vio también y lo observó John Kennel. Y John Kennel hasta aventura que tiene una conciencia primaria. Recordad que en el 3er mes prácticamente está desarrollando su sistema encefálico. Y recordad que en las pocas semanas de nacimiento ya le late un corazón primario. Es decir, que ya en el 6º mes podemos considerar que eso es un niño, bueno, para mí es niño desde el momento de la unión del óvulo y espermatozoide, pero bueno, esos son modelos también y posturas filosóficas. Pero en ese momento, en el 6º mes de vida intrauterina, se ha encontrado algo tan estupendo como es que al niño le podemos influir desde fuera, es decir, por estímulos exógenos o de la madre. Y es aquí donde nos hemos centrado en nuestra investigación. Es decir, la madre se concentra en una serie de colores, primero tiene que visualizar al niño. Esto logra 2 efectos. Uno psicológico, que me interesó mucho, que es vincular a la madre antes con el niño, sobre todo las primigestas, las que me dicen, es que verá, yo debo ser un monstruo porque yo estoy embarazada y lo único que me preocupan son mis molestias, pero a mi hijo hasta casi lo odio. Y esto les crea un sentimiento de culpabilidad. No es extraño, ese odio es humano. Y luego, bueno, odio es una palabra un poco fuerte, pero casi llegaron a decirlo, ellos se sienten culpables, la culpabilidad por ese sentimiento. Porque claro, es más fuerte a veces las molestias que notan que propiamente, como no tienen ningún aprendizaje previo de cómo es la maternidad, pues no lo saben. Entonces, esto les ayuda a vincularse antes. Les ayuda a establecer una comunicación íntima. Y he observado también, como otro caso curioso, que la mayoría de estos niños cuando nacen, las madres saben antes ya de nacer el sexo, aunque no le hayan hecho una ecografía. Inclusive como se lo han imaginado, casi es así como nacen. Con el pelito, pelones, sin pelo, con los ojitos más chatos, menos chatos. Es curioso la extremada similitud con que se pueden hacer esto. Y esto a través de unos cuestionarios muy sencillos que he elaborado, pues se los he dado. Antes que me lo describan y después. Es sencillísimo, no tiene ninguna dificultad en hacerse. Y bueno, este modelo va, como he dicho, en el insight, estimular la relajación, la visualización interna, es decir, de alguna manera que aprendan a visualizar sus órganos internos, el útero, cómo está el niño, que sonríe. Yo les digo siempre que dramaticen y exageren igual que los políticos, pero en este caso a nivel interno, es decir, que dramaticen la imagen, que imaginen que el niño sonríe, porque esto va vinculando sensorialmente mucho más a la madre con el niño. Y bueno, hemos encontrado, aparte de ello, que luego el padre, como dijo Kotelchuk, otro psicólogo americano muy interesante, que tiene unas investigaciones muy interesantes, que el padre participe activamente y que no veamos la típica imagen del padre fumando cigarrillos como un carretero en la sala de espera de partos. No, el padre participa desde el primer momento en que evidentemente pone su 50% genético y participa luego durante toda la gestación en la gimnasia haciendo lo que yo he desarrollado como masaje psicosensorial con la mujer, es decir, dándole instrucciones al niño, hablándole. El niño discrimina la voz del padre, parece un absurdo, aunque hasta los 8 meses después de la vida extranatal o postnatal, el niño, sabéis que va descubriendo su cuerpo y su entorno, aparece primero un imago, su propia imagen ante el espejo, se sonríe, no la conoce, descubre una mano, se queda asombrado, ¿qué es esto? Va descubriendo su entorno. Pero ya desde el claustro materno, si le hacemos eso, ya estamos estimulando precozmente esta integración. Es menos traumática, e inclusive hay quien ha postulado que es menos traumático inclusive que el trauma del nacimiento. Curiosamente, vuelvo a repetir, después de esta experiencia con el padre, hacemos experiencias de que el padre, estando en el trabajo,
tiene que concentrarse en una foto estándar, pues de un niño, que puede ser cualquiera, para que le ayude como soporte objetivo, físico, visual, pues una foto de un niño que le guste mucho y que le hable, que le mime, que le hable como a su hijo. La mayoría de las veces la madre coincide en esas horas que yo tengo anotadas que el niño en ese momento en el claustro materno comienza a hacer algún tipo de actividad. Bien, vuelvo a repetir que estamos hablando de estos 11 años de investigación que estamos intentando resumir y que es francamente muy difícil y que el camino no solo es por la parapsicología sino también por la psicología o de alguna manera como una especie de higiene mental preventiva de cara a la futura conducta del niño. Bien, esto es lo que hacemos, es decir, desarrollo, música, y sobre todo música, es decir, acondicionamos a la madre y al feto con música para desarrollar esa capacidad extrasensoria entre la madre y el feto. ¿Qué música? Música barroca. Esto ya lo decía Lozanov, esto ya lo decían todos los investigadores como Price, no Harry Price, el cazafantasmas, sino Price, un psicólogo americano que es musicoterapeuta, es médico y músico, y descubrió que esa música barroca, Telemann, Vivaldi, etcétera, por ejemplo, las 4 estaciones de Vivaldi, la mejor que se ha descubierto que es la más apta para el feto, para sus estados de integración, es la primavera y el invierno. Pues toda la música, no obstante, barroca, puede perfectísimamente servir. Y luego, si a esa música le hacemos como hemos hecho en el centro en el año 82, lo que hacemos es, eso que fue, extra telecinético. Si hacemos como Douglas Hume, si cogemos y hacemos como el 82, que grabamos, yo en el 82 estaba colaborando en Radio Popular en un programa que se llamaba Vivir con Salud, y también tenía un apartado de parapsicología. Tenía un gran amigo mío que era un experto en sonido, un técnico en sonido. Junto con un médico del Centro de Educación Maternal, logramos, un poco rudimentariamente, amplificar los ruidos de la madre, de los ruidos que hay en el claustro materno, como son borborismos, el sonido del corazón, el líquido amniótico, etc. Esto, este amigo nuestro, lo mezcló con esta música barroca que os estoy hablando. Y durante la gestación a la madre se le va poniendo esta música, mientras la madre hace ejercicios, pues por ejemplo, de pes con el padre, de percepción extrasensorial, o de relajación, de visualización, de insight, como he dicho, que es esa comunicación con el niño. Y al final hemos observado que el niño, una vez que ha nacido, estaban en la sala de posparto, de recuperación, porque luego en ese centro se hace recuperación posparto, de las estrías, del embarazo y tal. Y se observó algo muy curioso, que los niños estaban ahí llorando, 15 en sus capachos, no se movían. Dije yo, Tate, trae aquí la cinta. Le enchufamos la cinta y los niños en 3 minutos exactos quedaron todos, como por mimetismo, absolutamente dormidos. Y aquí lo más curioso, sino que esos niños posteriormente, cuando llegaron a una conferencia en el 86, que ya tenían 4 años, a 2 de ellos, mientras dormían, se le ponía a la madre esta música y adoptaban la postura fetal. Adoptaban la postura fetal. Y no es más curioso todavía decir que cuando esta música se la ponían, aún, podemos decir hiperestesia, en otra habitación de la casa, a los niños le entraba sueño, aunque ellos conscientemente no escuchasen esta música. Bueno, son anécdotas que van surgiendo sobre ello. Bien, vamos a pasar con las diapositivas. Apaga la luz, por favor. Y vamos a ir observando, y luego el resultado que ha dado en las experiencias y en los test psicológicos de estimulación prenatal extrasensorial con los niños. Hay que echar el proyector. No, porque el proyector no se toca, es la pantalla la que tienes que girar para acá. Girar la pantalla. No, pero que hay que ponerlo en marcha. Ah, la luz, perdona. Atrás pasamos, ¿no? ¿Perdón? Creo que pasó alguna o no está bien así. Creo que pasó una, sí. Más, ahí estábamos detenidos. Para atrás, para atrás. No, estás dando para adelante. No. Esto es la nada. ¿Qué es la nada? Este fue el inicio de las investigaciones. Bueno, esto es la entrada al Centro de Educación Maternal, donde desarrollamos... le tengo especial cariño, os diré una cosa antes que nada. Es decir, yo aquí no cobro un duro por estas investigaciones, ni por las conferencias, porque aparte de mi labor aquí como psicólogo y psicoterapeuta, es la enseñanza prenatal para que la mujer gestante aprenda a vincularse con el niño. Si esa es mi labor ahí. No cobro nada porque nos une una grandísima amistad y porque este es un trabajo que me encanta. Y bueno, acudo ahí una vez cada 15 días, cada semana prácticamente, a desarrollar estas investigaciones.